Hola chicos, bienvenidos una vez más. Vamos a ver el día de hoy la clase de preparaciones cavitarias, clase 2. Vámonos muy rápido porque ya saben que estos videos se hacen larguísimos y luego da mucha flojera de verlos, no engañan a nadie. Bueno, vamos a empezar. Preparaciones cavitarias clase 2. Primero quiero decirles que esta presentación sin duda se les voy a compartir porque está, para empezar, un formato un poco difícil de presentar y en segunda, las letras casi no se ven. Entonces voy a tratar de explicárselas y se las voy a enviar para que ustedes la analicen, porque es que la verdad no se alcanza a ver nada y las letras son muy chicas para poderlo presentar, pero bueno, vamos a empezar. Preparaciones cavitarias clase 2. Ya saben que las clase 2 en la clasificación de Mott and Hume corresponde a todas las interproximales de dientes anteriores y posteriores. La cavidad que nosotros vamos a hacer puede ser de distinta forma dependiendo de las condiciones que tenga el paciente. Es una lesión cariosa que se encuentre en oclusal y haya avanzado hacia interproximal, elegiremos un diseño. Si esa caries estaba en vestibular y avanzó hacia interproximal, tal vez elegiremos otro. Si esa lesión cariosa ocupa la parte proximal, pero no tiene nada que ver con la cresta marginal, podemos a lo mejor utilizar una en túnel como la que les mostraba en los dientes de yeso que les puse a identificar las clasificaciones. Bueno, después de realizar hemostasia se detecta presencia y grado de inflamación de la zona de la papila. Tenemos que tener cuidado a la hora de hacer una restauración, una cavidad interproximal, porque muy probablemente le demos un llegue a nuestra papila. Y digo llegue porque es la forma más fácil de decir que la podemos lacerar o lastimar o hacer sangrar. Si un paciente tiene caries interproximales, probablemente también esté descuidando su higiene y eso provoca entonces la inflamación de las encías, como lo es la gingivitis. Entonces es muy viable que si nosotros pasamos cualquier cosa por ahí, ya sea el dique de hule, el hilo con el que vamos a empacar el dique, o incluso si nosotros nos pasamos un poquito, no tenemos suficiente cuidado y luego le damos un fresazo a la papila interdental, entonces tenemos posibilidades de sangrado y de contaminar luego nuestra restauración. Es por eso que dice aquí que tenemos que tener primero la hemostasia de la zona a tratar antes de realizar nuestra restauración. Recuerden que las restauraciones deben estar completamente libres de cualquier líquido, ya sea saliva, ya sea sangre o sea agua de la triple o de la pieza. Es por eso que estamos realizando primero un aislado absoluto para realizar nuestras restauraciones. Cuando el espacio queda en perfectas condiciones, se puede continuar la preparación y lograr una buena base para la obturación. Ok, bueno, pues esto se logrará revisando que nos haya quedado perfectamente bien liberado el espacio, que haya suficiente profundidad para colocar nuestro material de restauración, que son de al menos 2 milímetros de profundidad para una resina, y que si necesitamos hacerla por algún motivo de alguna configuración especial, porque tal vez vayamos a poner una incrustación, entonces tenemos que hacer ciertas características en nuestra preparación para que la incrustación tenga un modo de inserción, una vía de inserción. ¿Okay? Se debe realizar una restauración provisional que no implique lesión adicional. En el caso en el que nosotros tengamos por algún motivo que suspender la restauración en ese mismo procedimiento, ya sea porque lesionamos la papila y no para de sangrar, o porque está muy inflamada, o porque no podemos, de lo inflamada que está, no podemos alcanzar el piso gingival de nuestra restauración, entonces colocamos una restauración provisional y posteriormente citaríamos al paciente para hacer entonces ahora sí nuestra restauración, o si estamos planeando hacer una restauración indirecta como lo es una incrustación, por ejemplo, entonces sí tendríamos que hacerlo indiscutible de esta manera. Primero realizamos nuestra preparación, ponemos un provisional y luego citamos a una siguiente cita a nuestro paciente para poder colocarle esa restauración indirecta. Bien, vamos a la siguiente. Dice, en caries interproximal siempre hay una inflamación gingival. Bueno, así como que siempre pudiera ser que no, porque puede ser que nuestra caries interproximal se encuentre un poquito más arriba del punto de contacto
Y si el paciente tiene una higiene adecuada dentro de lo que cabe, pudiera no estar inflamada la papila, pero si nuestra caries está muy profunda, si nuestra lesión cariosa se encuentra muy abajo, muy cerca del margen gingival, muy posiblemente la papila también esté inflamada. Entonces les comento, es facilísimo lastimarla, ya sea con el hilo dental a la hora que estamos aislando con el dique. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la papila interproximal y tener cuidado de que nuestra restauración llegue hasta donde se acaba la lesión cariosa, hasta donde ya no existe más lesión cariosa. Si la inflamación de la papila no nos permite ver dónde termina la lesión cariosa, no podemos obturarla en ese momento. Solo vamos a obturar cavidades o preparaciones en las que tengamos la seguridad de que ya no tenemos lesión cariosa activa debajo de ella. Forma de la cavidad. Bien, están indicadas exclusivamente para dientes posteriores. Esto se trata de dientes posteriores. Por supuesto que puede haber lesiones interproximales en dientes anteriores. Como les comentaba en la clasificación de Black, la número 3 me parece, es interproximal de los dientes anteriores. Ya sería la 4 si involucrara el ángulo incisal. Entonces, estas se preparan diferente las posteriores que en caso de los dientes anteriores. Vamos a hablar de los dientes posteriores. La extensión de caries determina actitud y seguir eventual tratamiento. Sí, entre más grande esté nuestra lesión cariosa, entonces tendremos que hacer ciertas modificaciones a la configuración de la preparación para la posterior restauración. La caries inicial que afecta interproximal se detecta por radiografía o por transiluminación. Quiere decir que cuando dos dientes están pegaditos no podemos ver la parte que está en el punto de contacto, ya que las crestas marginales nos estarían tapando la visión. ¿Cómo vamos a nosotros saber si hay una lesión cariosa ahí en medio? Bueno, pues por una radiografía. ¿Qué tipo de radiografía? Específicamente una de aleta de mordida. Estas son específicamente para detectar caries interproximales o un método de transluminación como por ejemplo el Difoti o el Diagnodent. En estos casos se suele preparar cavidades estrechas de modo que parte media de la preparación interproximal quede en zona de punto de contacto, es decir, se desplaza en dirección vestibular. Bueno, si la caries es muy pequeña tenemos varias opciones. Podemos simplemente limitarnos a un surco que no lleve una caja como lo veían ustedes en los dientes de yeso que les mostré en un video anterior, o podemos hacerla desde oclusal realizando un túnel que llegue exactamente hasta interproximal. Sin embargo, este requiere de algo de destreza y de algo de habilidad y experiencia para poderla realizar, porque es muy probable y es difícil, más bien muy fácil poder lastimar el diente contiguo. Tenemos que tener precaución en poner una banda metálica que nos impida que la fresa perfore el diente de enseguida, y también tenemos que tener mucho tino en la inclinación en la que le vamos a dar a la fresa para no llegar a lastimar la papila. Muy bien. Incluso si nosotros desde vestibular alcanzamos a ver la lesión cariosa, es decir, esta se encuentra los dos dientes así y acá cerca de donde se encuentra el meñique meñique, vemos por vestibular la lesión cariosa, desde ahí, desde vestibular pudiéramos nosotros eliminarla. Sin embargo, a la hora de estar quitando la lesión cariosa, es muy difícil que perdamos de vista algunos puntos donde se pudiera quedar un poco de lesión activa. Entonces no es tan recomendable hacer esto. Casi siempre abrimos una lesión por oclusal. Siempre empezamos por ese grado. Excepto en los dientes anteriores, en los que elegiríamos, dependiendo de hacia dónde esté moviéndose la lesión cariosa, elegiríamos empezar por vestibular de dientes anteriores o por palatino de dientes anteriores. Si se encuentra la mayor carga de lesión cariosa en palatino, empezaríamos de atrás hacia adelante, de modo que no perforaríamos para nada la pared vestibular. Si entonces la lesión se extendiera tanto hacia vestibular, comenzaríamos, pues sin lugar a dudas, haciendo un travesaño desde vestibular hasta palatino o de palatino a vestibular, pero eliminaríamos todo el punto de contacto. Dependiendo de la extensión de nuestra caries, es la decisión que vamos a tomar en la configuración de nuestra preparación.
Estas cavidades se deben evitar apertura de zona de contacto con diente vecino con instrumentos de rotación. Esto es lo que les comentaba. Siempre que vayamos a abrir una lesión interproximal tenemos que tener cuidado de no lastimar el diente vecino. Entonces, en este caso, además de tener muy bien aislado a nuestro paciente, recuerden que en los instrumentos de rotación rompen. Entonces, si nosotros ponemos el dique ahí, tenemos la probabilidad de que la fresa agarre el dique y se quede enrollada en la fresa, en la parte activa de la fresa, y luego la fresa deje de girar porque se atora con el dique. Entonces, en estos casos podemos hacer dos cosas: o imaginar muy bien el dique en la papila de modo que no alcancemos a tocar con ella la fresa, y luego poner una banda interproximal, siempre una banda interproximal metálica que impida que traspase la fresa hacia el diente contiguo, o romper el dique de forma interproximal, es decir, donde nos quedaría la unión, los hoyitos de los dos dientes, esa, hasta que ya tengamos aislado a nuestro paciente. Una vez que ya hayamos hecho los dos hoyitos, colocamos cada hoyito en el diente que corresponde, y luego ya hasta que lo tengamos bien aislado todo, agarramos la parte que quedó en la papila, el dique que quedó en la papila, y lo cortamos para que nos dé espacio para colocar nuestra banda y ver muy bien hasta dónde está el tejido blando. Sin embargo, con este método tenemos muchas probabilidades de que se filtre saliva o sangre y se contamine nuestra restauración. Entonces yo les sugiero que esté bien imaginado su dique, que esté bien colocado dentro de la papila sin lastimarla lo más suavemente posible, y luego colocar una banda interproximal entre los dos dientes para que si ustedes se pasan un poquito, le den a la banda interproximal el llegue, el roce, pero no al diente vecino, ¿verdad? El defecto carioso se trepana por detrás de la pared del esmalte desde la zona oclusal, y de ahí a la cavidad se ensancha progresivamente en función de extensión de caries hasta alcanzar la zona sin ella. Y no viene ninguna imagen. Es difícil interpretar un palabrerío como este. Les agradezco muchísimo a quienes hayan hecho la presentación, a sus compañeros, pero necesitamos más gráficos, porque si todo se tratara nada más de leerlo, pues los mandaría a leer un artículo sobre esto y que no tuviera ningún dibujito o un videíto. Vamos a tratar de entenderlo. Dice, el defecto carioso se trepana por detrás de la pared del esmalte. Se trepa, es decir, se agujera por detrás de la pared del esmalte. ¿Qué está detrás de la pared del esmalte? Pues la dentina o debajo del esmalte. ¿A qué se refieren? Desde zona oclusal. Sí, bueno, desde la zona oclusal, si tenemos nuestro diente, necesito un diente de ejemplo. Sí. Este diente que me regalaron hace como 2 años sus compañeros de cuarto semestre en aquel entonces. Este es nuestro diente, es un molar. Vamos a empezar desde la pared, desde la parte de esmalte de oclusal hacia abajo. Es decir, la vista que nosotros tenemos de nuestro paciente va a ser siempre de aquí, de abajo, de arriba hacia abajo, porque es lo que nosotros alcanzamos a ver. No podemos colocarnos a un lado del diente a ver esto, y es difícil que metamos la cabeza dentro de la cara del paciente y observemos desde el palatino, aunque existe la visión indirecta con espejos. La mejor forma es empezar de oclusal. Luego dice, de ahí la cavidad se ensancha progresivamente en función de extensión de la caries, alcanzar las zonas. Ok, muy bien, nosotros vemos esta parte del diente, así es como nosotros lo vamos a observar. Aquí en esta parte de interproximal tendríamos nuestra lesión cariosa. Vamos a empezar a meter la fresa por aquí por oclusal y vamos observando qué es lo que se alcanza a ver de lesión cariosa, qué es lo que vemos negrito, qué es lo que vemos pigmentado, qué es lo que vemos dañado, afectado o blando, reblandecido, y vamos a ir eliminándolo en función de lo que vayamos observando. Cuando ya no tengamos más lesión cariosa que quitar o ya hayamos llegado a dentina esclerótica, que se puede dejar en boca, la dentina esclerótica no necesariamente tenemos que eliminarla, entonces ya empezamos a configurar, a darle un poquito de forma para que nuestro material se acople bien. Nuestro material de elección en una lesión interproximal pues vendría siendo una resina o un ionómero de vidrio, depende de cuánto tiempo planeen dejarlo en boca. Si es un ionómero de vidrio, por lo general es para hacer la fase de desinfección, de estabilización de las bacterias, y luego lo sustituiríamos por una resina que durará más tiempo en boca.
Entonces, en ese caso, vamos a elegir el material con el que vamos a restaurar esta cavidad y vamos a hacer una especie de cajita o vamos a darle una forma, siempre respetando exactamente lo que quitamos de lesión cariosa. No tenemos que extender demasiado nuestra cavidad para que se vea bonita o para que quede muy cuadradita o para que tenga un escaloncito o para que tenga cierta configuración. Con el hecho de quitar suficiente tejido, el necesario y el tejido que está dañado, está bien. Nada más tenemos que perfeccionar un poquito los bordes o darle un poquito de forma o un pisito levemente si así lo requiriera. Y nada más, no tenemos por qué hacer tanta alaraca. Ay, no encontré el mouse. Aquí está. Muy bien. Bueno, aquí nos ponen unas imágenes. Esta imagen no están ustedes viendo mal y no está la cámara desenfocada hasta donde yo estoy observando. Esta imagen está completamente pixelada y no se ve. Si van a colocar una imagen en su presentación y el tamaño de la resolución de la imagen no da para expandirla, es mejor que no la pongan o que escojan otra. Bueno, vamos a trabajar sobre esta imagen que ya tenemos aquí. Igual les voy a mandar la presentación para que ustedes la puedan ver bien. En zona cervical de preparación de caja interproximal se acumulan concretaciones. No sé a qué se refieren. En zona cervical de preparación de caja proximal se acumulan concretaciones. En campo de operación seco se reconocen zonas desmineralizadas de esmalte cervical. Pues sí, recuerden en el ICDAS cuando vamos a localizar una lesión desmineralizada número 1 de ICDAS, para poderla observar tenemos que secar. Entonces, para eso es el estado absoluto, para que nosotros podamos ver las lesiones cariosas secas, para que identifiquemos partes desmineralizadas, partes afectadas, infectadas y partes que ya están cicatrizadas, como lo sería la dentina esclerótica. Sin embargo, si nosotros tenemos zonas de desmineralización que solo se pueden ver secas, no las vamos a eliminar porque las desmineralizaciones iniciales o 1 de ICDAS se pueden remineralizar, entonces no es necesario quitarlas. Pero es bueno que lo sepan es bueno que sepan que en seco se alcanza a ver, pues para que lo vean, para que lo identifiquen. ¿Ok? Aquí está un ejemplo de una cajita interproximal como vendría como con todas sus reglas a la vieja escuela. Recuerden que hoy en día se está optando por hacer las cavidades sí bonitas, pues que tengan una buena retención, pero también que sean conservadoras, es decir, que mantengan la mayor cantidad de tejido dental sano en boca. ¿Para qué quitar innecesariamente partes que aún nos pudieran servir, que son suficientemente rígidas y sanas para dejar en boca para que nos ayuden a sostener la restauración? Entonces, el hecho de que nosotros en el laboratorio vayamos a hacer, espero volver, el hecho de que vayamos a hacer en el laboratorio cavidades como esta, que tienen paredes completamente rectas, paralelas, que tienen incluso ángulos como los que les enseñaba el otro día, que les mencionaba, los diedros, triedros, la pared axial, la pared pulpar, el piso gingival, que tengan todas estas partes y esta configuración de tan perfecta, es para que nosotros, al estar haciendo esta clase de cavidades, tengamos habilidad manual, adquiramos habilidad manual para poder hacer trabajos tan minuciosos como son los dientes. Los dientes son cosas muy chiquitas, entonces tenemos que tener suficiente habilidad para abrirlos y tenemos que tener un muy buen pulso, y eso lo vamos a adquirir haciendo cosas un poquito más complejas, como son estas cajas que tienen los diferentes pisos y paredes y ángulos. La demostración de esta imagen sería que no vayamos a olvidar que aunque preparemos nuestra cavidad súper bonita y tenga todos los pisos y todas las partes que corresponden, pudiera existir aquí una lesión cariosa, la cual nosotros, como aquí hay otro diente, vamos a observar desde oclusal. Así que hay que poner el espejo y nuestra vista todas las paredes y partes y caras del diente para observar qué se nos está quedando ahí. ¿Ok? E incluso
Incluso aquí en la flecha azul nos está señalando una desmineralización que se encuentra aquí en cervical. Hay que asegurarse de que es una desmineralización que se puede remineralizar o si es algo que tenemos que eliminar. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si es algo que tenemos que eliminar? Si nosotros le pasamos la cucharilla de dentina y está blando y se puede remover con cucharilla de dentina sin aplicar un exceso de fuerza, se puede quedar... si se remueve, lo tenemos que quitar porque está suficientemente blando como para que no resista, para que esté suficientemente desmineralizado. Pero si nosotros con la cucharilla dentina la pasamos y está como consistencia de vidrio, como si raspáramos algo así con la uña, por decirlo así, esa es la consistencia que debemos de dejar ahí, porque aunque esté desmineralizado, no lo está lo suficientemente reblandecido como para quitarlo. Podemos darle una oportunidad de remineralizarlo. Muy bien, preparaciones en premolares. Los premolares de la mandíbula precisan preparación especial debido a su estructura anatómica, cúspides vestibulares muy grandes y linguales muy pequeñas, así como desplazamiento de la corona. Bien, esto se refiere más bien a la forma en la que vamos a hacer. Si nosotros vamos a hacer una caja perfecta, tendríamos que hacer la inclinación de nuestra caja un poco hacia atrás debido a que la cúspide vestibular es más grande que la lingual. Entonces, si hacemos una caja completamente derechita apuntando hacia oclusal, quitaríamos una parte muy importante de la cúspide. Es por eso que nosotros tenemos que asegurarnos de que nuestra preparación esté un poco inclinada hacia el lingual. Pero les digo, si ustedes simplemente siguen la lesión cariosa, la misma lesión cariosa les va a dar la pista, la pauta para que ustedes realicen su preparación. Estos dientes, el suelo de la caja oclusal se trabaja perpendicular al eje de la corona para no debilitar las cúspides linguales, con lo que el diente se hace más susceptible a fracturas. Ok, simplemente hay que seguir la inclinación del mismo diente. Si aquí no tengo lesión cariosa, no tengo por qué quitar toda esta parte de aquí. Todo esto es esmalte sano y todo eso es dentina sana. Si nosotros ponemos nuestro espejo y lo cambiamos de posición, observamos mesial, distal, observamos lingual y no observamos ninguna lesión cariosa aquí, no tenemos por qué quitarlo. Igualmente en la cúspide, lingual, aunque nos diga que la tenemos que conservar, si hay lesión cariosa ahí la tenemos que quitar. Entonces la lesión cariosa te va a dar la forma que tienes que tener para tu preparación. Otra vez, aquí tenemos un libro entero. Les presento el Apocalipsis de la Biblia. Bien, dice, una preparación interproximal abarca siempre una parte o toda la superficie de masticación, lo que basta para ella las condiciones ya descritas en la preparación de cavidades clase 1 de Black. Bien, si tenemos entonces una lesión, aquí viene, si tenemos una lesión interproximal que abarca también oclusal, entonces será una lesión combinada. Cuando abarca dos paredes se llaman combinadas, porque tenemos, además de la interproximal, tenemos una clase 1 de Black o una oclusal. Entonces, pues nada más hay que seguirla. Antes esto lo llamaban cola de Milano. La cola de Milano era hacer la preparación en donde nada más existía una lesión cariosa interproximal, pero alargarla porque yo quiero, o sea, intencionalmente alargarla hacia oclusal para que supuestamente tuviera más retención. Pero con el tiempo, cuando se fueron perfeccionando los sistemas adhesivos y la adhesión específica al diente, como lo son los de los ionómeros de vidrio, ya se hizo completamente innecesario, incluso hasta poco ético, abrir parte sana del diente solo para que tenga más retención. Si ven, es una parte muy importante de esmalte que se está eliminando que pudiera estar sano solo para obtener más retención. Entonces, solamente que existiera aquí en oclusal una lesión cariosa y también en el interproximal, haríamos esta configuración combinada de dos preparaciones en una. Sigamos con la Biblia. Hagan la cavidad como les dé la caries, la forma. Sigan la caries y esa va a ser su cavidad. 3. Puso la forma en cola de cisne en el área interproximal. Esta la llamábamos cola de Milano y es lo que les estaba comentando. Esto se hizo con la finalidad de obtener más retención. Hoy en día no la vamos a hacer. Es antiético, es poco profesional y es una, ¿cómo llamarlo?
una impericia, no, una iatrogenia. No lo hagan. También la abría para alcanzar a ver más. Si bien tiene sentido que quiera ver bien dónde está la lesión cariosa, no por querer observar toda la pulpa entera voy a quitar todo el piso dentinario para ver en qué condiciones está, ¿verdad? Las consideraciones actuales sobre la forma de extensión de las cavidades tienen en cuenta diversos... ¡Ay, porque estoy tartamuda! Los tartamudos no deberíamos de ser docentes. Las consideraciones actuales sobre la forma y extensión de las cavidades tienen en cuenta diversos factores: aspectos biológico-estructurales, aspectos mecánico-retentivos, aspectos técnicos y de material y aspectos periodontales. ¿Qué quiere decir esto? Que según las condiciones que se encuentren mis dientes, como yo voy a elegir hacer mi cavidad. Pero lo más grato, lo más sencillo y lo más hermoso es respetar el patrón de crecimiento de las caries. Ya lo dije. Bien. En los aspectos periodontales, simplemente tienen que evitar y asegurarse de que la papila interdental esté sana antes de poner una restauración. Si bien ustedes no la van a curar en el momento, entonces la vamos a remitir a periodoncia o lo que tenga que ser necesario, antiinflamatorios, o esperar simplemente a que sane después de haber realizado la cavidad. Pero antes de realizar la restauración, que se encuentre periodontalmente sano el diente. Aspectos técnicos y de material, bueno, los materiales de ahora son versátiles en cuanto a la adhesión. A menos de que vayamos a poner una amalgama, lo cual no se lo recomiendo. Entonces tendríamos que configurar nuestra preparación de modo que fuera retentivo. Es decir, que las paredes de mi cavidad no fueran paralelas una con otra, sino que hicieran esto. ¿Para qué? Para que una vez dentro de la amalgama, dentro de nuestra preparación, mecánicamente no pudiera ser desalojada, no puede salir debido a que esas paredes están reteniendo a la restauración, es decir, a la amalgama. En el caso de las resinas pueden ser paralelas o un poquito extrusivas y no pasa nada porque el sistema adhesivo lo va a retener ahí. Igualmente en el ionómero de vidrio tiene una adhesión específica al diente, así que tampoco tenemos que hacer formas muy extrañas o muy específicas con nuestras preparaciones. Aquí les va el Génesis de la Biblia o alguna otra parte de la Biblia. La forma en caja muy divergente proporciona una buena retención. Divergente quiere decir que está así. Si tenemos las paredes, convergen, divergen. Pero debido sobre todo al empleo predominante de recortadores de esmalte y cinceles, forman ángulos muy agudos que son difíciles de obturar. La preparación con instrumentos de rotación en forma de pera proporciona cavidades redondeadas que se pueden llenar con más facilidad con materiales plásticos. No vamos a hacer paredes retentivas, ni intrusivas, ni extrusivas. Como vamos a utilizar ionómeros de vidrio para quinto semestre por la cuestión de la fase de estabilización bacteriana, no tenemos que hacer esta configuración de las paredes. Sin embargo, es importante que sepan que sí, cuando nosotros hacemos este tipo de cavidades van a quedar indiscutiblemente algunos piquitos, ya sea aquí abajo en los ángulos pulpo-mesiales o pulpo-distales, sea cual sea el caso, van a quedar ángulos tal vez difíciles de obturar, o en la parte de arriba, quizá aquí en el ángulo cabo superficial, queden bordes de esmalte sin retención, sin soporte dentinario. Entonces hay que considerar eso incluso cuando no estamos buscando hacer una forma específica de esas cavidades, de esas preparaciones. Y conforme a lo que dice aquí de los cinceles, se refiere a las cucharillas de dentina, me imagino. No vamos a quitar nada de esmalte con la cucharilla de dentina. La cucharilla de dentina se llama así por una razón, porque es para la dentina. Entonces, vamos a limitarnos a usarlo nada más para eso. Se han realizado diversas propuestas sobre la conformación definitiva de la caja interproximal, intentando sobre todo evitar la tan temida fractura de las obturaciones que implica varias superficies. Entre más grande esté una restauración, es más probable que se fracture. Entonces,
Si nosotros estamos extendiéndonos a hacer una caja, una cola de Milano, o estamos extendiéndonos para hacer una cajita que nos quede bien cuadradita, bien preciosa, pero por eso tenemos, para que nos salga, tenemos que extendernos mucho porque no alcanzo a ver el escalón que le hice. Entonces nos estamos arriesgando a poner más material y que el exceso de material haga que nuestra restauración se fracture. Procedimiento de la zona interproximal. Bien, la apertura del defecto interproximal se hace desde el lado oclusal, es decir, desde donde lo vemos. Dije, sea conveniente. Si nosotros en la boca del paciente lo que observamos es esto, es decir, si él abre su boca así, ustedes observarán que donde tengo los topes de ortodoncia azules, es lo que nosotros vamos a observar si cualquier paciente abre su boca. Entonces vamos a hacerlo por oclusal. Empleando las fresas de diamante, la caja puede formarse primero de un modo tosco, de forma que la pared interproximal del esmalte quede conservada para luego pulirla más finamente desde el interior. Vamos a aprender a hacer las cajas por hacer habilidad manual y para que sepamos y tengamos el pulso para quitar las lesiones cariosas. Pero hacer una caja que me quede así de cuadrada y con este escalón que observamos aquí no es una obligación. Esta pared fina se rompe por la acción de un excavador potente. Esta operación no solo es válida a la apertura primaria de una cavidad que interesa varias superficies, sino también cuando el diente afectado presenta una obturación previa. Es decir, si aquí tengo una obturación y la voy a quitar, pues yo les recomiendo que simplemente quiten el material que estaba anteriormente, sea cual sea la forma del material. Ustedes aprendan a identificar la diferencia entre un material de obturación color diente y el diente natural. Siempre hay formas, incluso si le ponen la luz de fotocurar a un diente que tienen dudas, si todavía quedan restos de resina o ya es diente natural, pónganle la luz de fotocurar y se alcanza a ver la diferencia. La resina va a brillar y el diente natural no. Así ustedes identifican hasta dónde tienen que eliminar de material anterior. Muy bien, ¿dónde nos quedamos? En este caso, la fina pared formada por el material de obturación se rompe con el instrumento. Solo así se puede dejar intacto el diente vecino, colocando tan solo una matriz, la banda matriz metálica que les comentaba que siempre hay que poner entre los dientes, que es esta, para no lastimar los dientes vecinos. La protección lograda no es suficiente. Bueno, pues vamos a hacer todo lo que podamos. Si necesitamos 2 bandas matrices para que la protección sea más, lo vamos a hacer. Si necesitamos cualquier otro ayudante, como por ejemplo puede ser una cuña de madera para que me sostenga la banda matriz, la vamos a usar. Siempre vamos a usarlo, además de tener muchísimo cuidado con el diente vecino. Bien, siento que este texto no se acaba. A esto se refiere que si por algún accidente nosotros llegamos a rozar con el diente vecino, no lo vamos a dejar con el hoyo que a lo mejor pudimos haber provocado. Tenemos que alisarlo lo más que podamos, dejarlo que no tenga ninguna retención en donde pudiera alojar bacterias o alimento. Y luego vamos a usar productos remineralizantes para tratar de reparar un poco ese esmalte que ya hemos quitado. No podemos hacer crecer el esmalte, pero sí podemos hacerlo que se endurezca o se fortalezca. Bien, es adecuado para controlar y pulir obturaciones de amalgama previas a los dientes vecinos. Si tú tienes aquí una lesión oclusal, primero pases a la lesión oclusal y luego te extiendas hacia la parte interproximal. Primero nos aseguramos de que tengamos suficiente visibilidad en la parte más fácil de tratar y luego nos vamos a la parte más difícil que sería la interproximal. Escalón interproximal. Este es el que forma la pared axial, que tampoco es una obligación, pero nos ayuda un poco a conservar más parte de la pulpa. En el caso en que tengamos una preparación llamada compleja, cuando ya involucra 3 paredes, que sería mesial, distal y oclusal. Esas se llaman mesioclusodistales o MOD. En este caso, pues sí tenemos que hacer a lo mejor unos escaloncitos, dejando un piso pulpar y luego bajando hacia las lesiones interproximales. Estos ejemplos los vimos, creo que en uno de los dientes de yeso que les mostraba en el video pasado. Sin embargo, espero que más adelante
Aquí hay una imagen, pero está borrosísima. Bueno, es la única imagen que viene. Bueno, imagínense que esto se encuentra por ambos lados. Esta imagen en donde ustedes pueden ver aquí una caja con su escaloncito y su piso gingival, imagínense la que también está por el lado, no sé si este es el mesial, también por el lado distal. Y que nosotros conservamos lo más alto posible nuestro piso pulpar, siempre tratando de eliminar lo que se tenga que eliminar. Si más abajo de este piso pulpar todavía existe lesión cariosa y todavía no llegamos a la pulpa, lo vamos a tener que eliminar también. Incluso si nos llegara a quedar este piso gingival al mismo nivel que el piso pulpar y no llegamos aún a la pulpa, pues la tenemos que eliminar porque es lesión cariosa que no podemos dejar ahí si esta estuviera infectada. Siempre hay que proteger el diente continuo, es todo. Pudimos haber ahorrado algo de palabras diciéndolo de esa manera. Nunca debe extenderse el margen de la obturación a la zona del surco con la intención de ampliarlo hasta una zona inmune a la caries. Es decir, no vamos a extender por prevención. Si, por ejemplo, nosotros tenemos aquí esta preparación, no tenemos por qué extenderla hacia acá si esa parte del diente no tiene una desmineralización franca o no existe la probabilidad o no parece haber indicios de que ahí se vaya a acumular algún factor que nos hiciera después una lesión cariosa. No hay fundamento para quitar de más. Las consecuencias de esto es una gingivitis o una periodontitis. Si nos pasamos nosotros de... Sacaré mi diente. Si hasta aquí termina mi pared proximal y aquí empieza mi papila, es decir, imaginen que mi dedo hace la forma de la papila dental, interdental, nosotros tenemos humedad siempre en la papila interdental. Eso se llama líquido crevicular y siempre va a estar húmedo. Si nosotros tenemos que obturar más abajo de donde llega la papila interdental, vamos a tener que hacer acciones periodontales, ya sea un alargamiento de corona o tendremos que tomar otras medidas, pero no podemos poner una resina ahí, porque la resina no puede ser colocada en presencia de líquidos. Bien. Si nosotros obturáramos a pesar de la papila, es decir, que nosotros intentáramos quitarla por algún motivo, no sé, la obligáramos a desplazarse con, no sé, unos hilos retractores muy grandes o una banda matriz muy gruesa que obligara a la papila a desplazarse hacia abajo, pudiéramos ahí dejar, como no lo estamos viendo y como no lo podemos tratar o manipular bien porque es algo inaccesible para nuestros ojos y para nuestros instrumentos, podríamos provocar ahí una retención de alimentos y de bacterias y de saliva, etcétera, que luego nos provocara un problema periodontal, que es una gingivitis o una periodontitis, y luego perderíamos hueso y luego vendrían consecuencias como la reabsorción gingival, etcétera. Tengo comezón en las manos de tanto alcohol que me he puesto, ustedes no. Estoy harta del coronavirus. Alisado de ángulos. Recortador de borde gingival. Se alisan los prismas del esmalte sin soporte en el borde del esmalte. Esto es como hacer un biselito. Si por algún motivo nos quedan algunos piquitos de esmalte que no tengan dentina abajo que la soporte, entonces simplemente vamos a hacer un biselado como lo veíamos en las clases 1 en el video anterior. Ya me lo acabamos. Zona de los márgenes de la cavidad. Los márgenes de fractura del esmalte del suelo y de las paredes de la caja deben alisarse. Es decir, hagan un bisel en donde tengan un pico donde haya esmalte sin soporte. Fin. Los instrumentos de rotación solo pueden utilizarse en las siguientes situaciones: ausencia del diente vecino, existencia de cavidades amplias a raíz de tratamientos anteriores, apertura de una cavidad en el diente vecino. Sí, o sea, sí tenemos un gran riesgo de que nosotros lastimemos al diente vecino, sobre todo si están en una mal posición. Si, por ejemplo, el diente vecino necesita otro diente, bueno, utilizaré la piña. Si el diente vecino está en una mal posición de modo que haga esta situación, como suele ocurrir con los terceros molares, bueno, la zona interproximal nos va a quedar completamente inaccesible. Entonces, en
En ese sentido, sería bien muy difícil meter un instrumento rotatorio. Sin embargo, si los dientes se encuentran en buena posición, sí podemos meter una fresa, un instrumento rotatorio, siempre y cuando protejamos completamente el diente de enseguida con una banda matriz o ya sea teniendo una precaución absoluta con nuestro instrumento de rotación. Para eso, primero odio ser tartamuda. Para eso primero debemos dominar nuestra habilidad motriz, nuestra motricidad y nuestro pulso para poder configurar luego las cavidades que yo considero más difíciles, que son las interproximales. Sin duda, estas son las lesiones más difíciles de tratar y para mí son las que más índice de fracaso tienen. Como no las vamos a ver directamente con nuestros ojos, no podemos comprobar al 100% su eficacia y al 100% que nos haya quedado bien nuestra restauración, son las que más alto índice de fracaso tienen, a diferencia de las clases 1 o las 3, que visualmente podemos corroborar la filtración o si nos quedara algún defecto de la restauración. Bien, terminamos. Por fin llegamos al final de esta presentación que tiene demasiadas letras y que siento que sus compañeros, es una crítica constructiva, perdónenme, pero pudieron haber ahorrado un poquito de palabras resumiendo, por ejemplo, la diapositiva anterior, que simplemente se trata de hacer un bisel y ya. Bueno, eso sería todo por el video de hoy y los espero en el próximo video de cavidades clase 3 y con esto prácticamente estaremos ya terminando la parte teórica del semestre. Ya solo nos faltaría darle un repasito a IGDAS para que no se vayan a quinto semestre sin estar completamente seguros de sus diagnósticos de IGDAS y esperemos volver al laboratorio. Sería todo por mi parte, ya llevamos 40 minutos. Adiós.